Rafael Quintana, él es experto constitucionalista. Abogado Quintana, muy buenos días. Se veía venir, se anunciaba, existían ya presiones de por medio, pero el día de ayer la Corte Constitucional dio a conocer sus medidas, suspendiendo temporalmente varios artículos de las leyes de solidaridad, inteligencia e integridad, admitiendo demandas de inconstitucionalidad. Quisiéramos rogarle su análisis sobre la coyuntura, el momento que se vive. Bueno, buenos días, Gustavo. Un abrazo para usted, un saludo también para Rosana, para la audiencia de Antena Uno. Sí, ayer la Corte anunciaba la decisión que han tomado algunos tribunales de su sala de admisión, consistente en que, habiéndose admitido al trámite algunas de estas más de 30 demandas de inconstitucionalidad que se han planteado contra estas tres leyes, solidaridad, inteligencia e integridad pública, ha resuelto concretamente la suspensión provisional de específicas disposiciones jurídicas de estos tres cuerpos legales, además del reglamento a la ley de inteligencia. Primera cuestión, la Corte no ha hecho una suerte de anticipación de criterio o de prejuzgamiento, sino que sencillamente la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional le entrega esta facultad que no la tenía, por ejemplo, el antiguo Tribunal Constitucional, de que al momento de admitir al trámite una demanda de inconstitucionalidad pueda suspender provisionalmente los efectos de la norma, es decir, que esta norma no pueda aplicarse o ejecutarse hasta que la Corte determine en sentencia un análisis de fondo, es decir, si la norma finalmente es o no inconstitucional. Entonces, en este caso, ha decidido suspender algunas disposiciones de la Ley de Solidaridad, que tienen que ver básicamente con la calificación del conflicto armado interno y las facultades que tiene el bloque de seguridad en ese contexto, además de la disposición que se refiere al indulto presidencial anticipado pero con efecto diferido. Esas están suspendidas. En el caso de la ley de inteligencia, digamos, la cantidad de artículos son mayores, pero podríamos destacar entre los más importantes lo que tiene que ver con las normas de gastos reservados, están suspendidas, la que tiene que ver con la interceptación y el requerimiento a cualquier persona natural o jurídica de información o de bases de datos o de comunicaciones de personas sin autorización o requerimiento judicial, esa también está suspendida por parte de la Corte Constitucional, y lo propio en las disposiciones del reglamento a esta ley. Quizá todavía un poco la Corte nos queda debiendo en el caso de la Ley de Integridad Pública, porque la única, y esto hay que aclarar, fundamentalmente para el caso de los funcionarios públicos que de algún modo tienen todavía una expectativa de que la Corte Constitucional adopte alguna decisión sobre esta ley. La única disposición de la Ley de Integridad Pública que está suspendida por el momento es la disposición transitoria 11ª, que se refiere a la transformación de las cooperativas de determinado segmento en bancos sometidos al control y a la vigilancia de la superintendencia de bancos. No hay otra, por si acaso, si quiero aclarar, los temas de servidores públicos, la evaluación de funcionarios públicos, la emergencia judicial, el juzgamiento penal de menores son temas sobre los cuales la Corte todavía no se ha pronunciado. Puede ser, porque todavía falta, ha dicho la Corte, analizar la admisibilidad a trámite de algunas otras demandas de inconstitucionalidad. Pudiese ser que en los siguientes días o semanas encontremos alguna decisión de la Corte Constitucional suspendiendo esta clase de disposiciones jurídicas. Pero ese es el panorama de ahora. Naturalmente es una decisión que hay que aplaudir en el sentido de que esta no es una corte, y hay que decirlo también, querido Gustavo, no es una corte que propenda a conceder esta clase de medidas de suspensión provisional. De hecho, en el 99,9% de las demandas de inconstitucionalidad que se presentan ante la Corte, los petitorios de suspensión provisional son desestimados por la Corte. En otros casos ni siquiera son considerados al momento de analizar la admisibilidad. Y en este caso ha obrado con esa excepcionalidad que ha obrado en otros muy, muy pocos y escasos casos o procesos. Entonces, quizás si hay algo que criticarle a la Corte es ese doble rasero que a mí nunca me gusta, ¿no? Porque en unos casos donde hay presión, donde hay amenaza, donde el tema se vuelve mediático,
ahí sí obramos con corrección, porque insisto, estoy de acuerdo en la suspensión provisional de estas disposiciones legales, eh, pero ¿por qué en la mayoría de casos no? En los casos del empresario, del ciudadano de a pie que también presenta su demanda, ¿por qué en esos casos no? Insisto, para la Corte, en la gran mayoría de casos, cualquier argumento que usted le dé para suspender provisionalmente una norma jurídica acusada de inconstitucional es totalmente insuficiente. En este caso, afortunadamente, la Corte ha roto esa regla general y ha adoptado el comportamiento excepcional. Lo aplaudo porque creo que el poder siempre va a necesitar límites y en ese sentido la Corte está llamada a imponerlos y me alegro que lo haya hecho anoche. Ahora, doctor Quintana, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Pues quizás valdría aclarar aquí que efectivamente es una suspensión temporal. Esto no es ya un dictamen de la Corte respecto de la constitucionalidad o no de estas normas. Y quizás esta decisión que usted ha destacado en esta última parte de la intervención de suspender precisamente algunos artículos podría responder a ese temor que existe indiscutiblemente en la ciudadanía de que estas normas estarían vulnerando derechos fundamentales de los ciudadanos. Efectivamente, hay, Roxana, que aclarar. La Corte no ha declarado inconstitucional ninguna norma, no la ha expulsado del ordenamiento jurídico, sencillamente la Ley de Garantías Jurisdiccionales le entrega una facultad. La facultad es que, o consiste en que, al momento de analizar si una demanda de inconstitucionalidad reúne o no los requisitos para ser admitida a trámite, puede la Corte decidir también la suspensión provisional de esta norma hasta que se resuelva el fondo de la cuestión en sentencia. Y eso es lo que ha pasado ayer. La Corte ha entendido entonces que hay, como usted bien dice, una suerte de amenaza de que la aplicación de estas disposiciones legales pudiese provocar alguna suerte de daño grave, de daño de imposible reparación, de afectación a derechos y libertades fundamentales. Y en ese contexto se entiende la Corte guardiana de la Constitución, al menos en la letra de la norma, ha adoptado esta medida de suspensión provisional. Quiere decir que la norma de momento o estas disposiciones jurídicas que concretamente han sido suspendidas, de momento no pueden ser aplicadas. Por ejemplo, el conflicto armado interno que había sido decretado por el presidente de la República hace unas semanas o días nada más, queda insubsistente, queda suspendido de momento. El presidente y el bloque de seguridad no pueden utilizar ahorita la herramienta del conflicto armado interno. Sobre ese No tema se puede quisiera hacer una interpretación. pregunta, doctor Quintana, sobre el conflicto armado Sí, interno, dígame. que es una de las medidas más controversiales quizá. Quería preguntarle si es que escuchó a la señora ministra de Gobierno y al presidente de la Asamblea con un discurso claramente maniqueísta, o se está con el gobierno o no se está, o se está con la delincuencia o se está con el gobierno. ¿Qué pasa sin la figura del conflicto armado interno? Hay temas que tienen que ver con medidas económicas, financieras, operativas, indiscutiblemente necesarias para fortalecer a las fuerzas del orden, proteger a la población civil, bienes civiles y salvaguardar la continuidad de las actividades tendientes a fortalecer la seguridad y fortalecer también las actividades económicas y productivas en todo el territorio nacional. Estamos hablando aquí de un tema de patriotismo o antipatriotismo. Creo, querido Gustavo, y solamente déjeme cerrar la idea Uh-huh. para Roxana. Entonces, por favor, las normas están suspendidas temporalmente, no han perdido vigencia, primera aclaración. Entonces, habrá que esperar luego a la decisión de fondo de la Corte. Es decir, de aquí no sabemos en cuánto tiempo, entiendo que la Corte va a priorizar estos casos. Ojalá sea en el menor tiempo posible que tengamos ya una decisión final, certeza, certidumbre de si para la Corte estas normas son o no finalmente inconstitucionales. Ahora, usted dice una cuestión importante. Claro, ayer se anuncia en la tarde-noche esta decisión por parte de la Corte, y sobre la medianoche se sube un video en redes sociales donde aparecen la Nobel ministra de Gobierno con el inexperto presidente de la Asamblea Nacional en un acto prácticamente amenazante que en cualquier país civilizado y que se precie de ser un Estado de Derecho supondría
una notoria amenaza a la independencia judicial. Y usted me conoce, Gustavo, porque hemos hablado un sinnúmero de veces sobre temas de Corte Constitucional y conoce claramente que mi posición es habitualmente crítica a la Corte y a las decisiones que toma, pero eso a mí jamás me ha conducido a sugerir siquiera la eliminación de la Corte o ese tipo de tonterías que la semana anterior se sugerían en una suerte de campaña de desprestigio, de chantaje, de presión o de amenaza a la Corte Constitucional. Entonces me parece que ayer se cuelga un video en redes sociales prácticamente amenazando a la Corte y colocándola en una situación, como usted dice, maniqueísta, de manipulación hacia la ciudadanía, porque entonces el mensaje que nos está dando el gobierno es absolutamente peligroso, porque quiere decir que si uno abre su boca, o en el caso de la Corte, toma una decisión, y esa decisión o esa opinión no es del gusto y color de los señores del gobierno nacional, pues entonces uno es prodelincuente, uno es narcotraficante, narcojueces, narcoabogados, narcoperiodistas, narco todo, porque en eso se engloba. Entonces, si no eres narcotraficante, eres correísta, que prácticamente para esta gente da lo mismo. Yo creo que ese discurso tenemos que irlo sacando y hacernos cargo de las decisiones que hemos tomado. ¿Y por qué digo esto, querido Gustavo? Porque el gobierno apenas en enero o febrero de este año puso en la Corte Constitucional a 3 de los actuales 9 miembros, señor Benavides, señora Salgado y el señor Terán. No los puso Pachacuti, no los puso el correísmo, no los puso el PSC, no señor, los puso ADN. Hágase cargo, señor, de los nombramientos que ha hecho. Y no con esto estoy diciendo, Gustavo, perdón que me extienda en esto un poco, pero creo que es necesario puntualizar. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, no es pues que el presidente Trump o en su momento Barack Obama o el presidente Biden o cualquiera eh, alzan el teléfono a los jueces de la Corte Suprema de Justicia y les instruyen cómo deben resolver tal o cual caso que esté en conocimiento de la Corte Suprema, pese a que es el presidente de la República el que nombra a los miembros de la Corte Suprema. No, no, no. Yo no estoy diciendo eso cuando digo hágase cargo del nombramiento que ha hecho. Pero hoy, evidentemente, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, que es un presidente con una agenda de derecha, de centro derecha al menos, ¿cierto? No va pues él a sugerir o a colocar en la Corte Suprema de Justicia a un juez que tenga un pensamiento más liberal o progresista o de izquierda. Entonces, cuando hablo de hágase cargo es tómese con responsabilidad, presidente de la República y gobierno nacional, la incidencia que la Constitución le da en el caso del nombramiento de la Corte Constitucional. No puede seguir pasando que un presidente que habla de arbitraje, de trabajo por horas, que habla de mano dura contra la delincuencia, ponga en su terna a gente que tiene un pensamiento ideológico totalmente distinto. A eso voy. Entonces, si yo pongo a alguien como Jorge Benavides, querido amigo mío, ideológicamente en mis antípodas, por si acaso, pero una persona muy preparada e inteligente y que hoy está en la Corte Constitucional. Pero si yo soy un presidente que tiene postulados ideológicos de derecha y sé que Jorge Benavides es un hombre socialdemócrata, no lo voy a poner en mi terna, porque estoy prácticamente seguro que su sola forma de pensar va a hacer que falle en determinado sentido cuando algún caso llegue a su conocimiento. Y luego nos estamos quejando. Entonces hacemos los nombramientos mal hechos, señor presidente Noboa, y nos estamos ahora quejando de las decisiones que está tomando la Corte. Punto 1. Punto 2. Ministro de Gobierno, presidente de la Asamblea Nacional, respeten el sistema. Es que la Corte Constitucional no está haciendo nada más que lo que el ordenamiento jurídico le permite. Está haciendo su trabajo. ¿Y sabe por qué la Corte tiene que hacer este trabajo, querido Gustavo? Porque a la Asamblea Nacional no le dio la gana de hacerlo bien. Porque si la Asamblea hubiese legislado la ley de inteligencia, la de integridad, la de solidaridad, respetando, como dice el 84 de la Constitución, los derechos fundamentales, la Constitución y la jurisprudencia de la Corte, no haría falta que la Corte intervenga. Entonces, si aquí hay que enojarse con alguien, presidente Noboa, es con la Corte. Enójese con su bancada que no ha tenido la capacidad ni la experiencia ni el conocimiento para elaborar buenas leyes. Porque si la Asamblea aprueba leyes evidentemente inconstitucionales, como son las leyes a las que nos hemos referido,
Querido Gustavo, la consecuencia es esta. Y el sistema que tenemos es el que tenemos. Con Ahora, una doctor corte a Quintana. poder y que tiene estas facultades. Ahora, Dígame, doctor Roxana. Quintana, verle al Ejecutivo y al Legislativo, la ministra de Gobierno y el presidente de la Asamblea Nacional alineados para deslegitimar a la Corte, para intimidar a la Corte Constitucional, además acompañados de militares y policías, pues esa imagen sin duda alguna impacta y se convierte claramente en una intimidación. Vemos nuevamente las intenciones de interferir en la justicia. No hay esa independencia de funciones, pero la pregunta es ¿hasta dónde cree usted que esto nos puede llevar, todas estas advertencias y amenazas que ya se le han hecho a la Corte? Bueno, nos va a llevar a una consulta popular. Y si usted me dice a mí, nos va a llevar a una constituyente. Ese es el camino que está trazado desde mi percepción. Yo no soy el, el gran analista político Pero ni nada quizás por el usted estilo. considera que si el presidente no logra realmente que estas leyes entren en vigencia luego de que haya ya un pronunciamiento definitivo, podría trasladarse todo esto a una constituyente. ¿Cree usted que la coyuntura política Pienso, ciertamente esté lista, digamos, para algo así? no, pero digamos, usted me está pidiendo que yo adopte alguna Ujú. posición con una suerte de abogado del diablo, es decir, ¿qué haría yo en el caso de, cierto? Y claro, no me queda de otra, porque el presidente controla la Asamblea Nacional, podrá controlar al Consejo de Participación Ciudadana, podrá tener en sus manos el Consejo la Judicatura también si lo quiere, pero está clarísimo que no maneja y no controla afortunadamente a la Corte Constitucional, como lo hacía Correa, ¿no? Porque parece que nos olvidamos de esto. Y la gente que hoy aplaude que el gobierno salga, como usted dice, a amenazar a la Corte, es gente que hace 6, 7, 8 años cuestionaba esas actitudes por parte de Correa. Entonces, ¿qué creo que puede pasar? No estoy diciendo qué es lo que debe pasar, ¿qué creo que va a pasar? Creo que en poco tiempo, en el corto o mediano plazo, la Corte va a declarar la inconstitucionalidad de gran parte de estas leyes. Creo que en ese sentido, entonces, el presidente, por más mayoría parlamentaria que tenga, si sigue aprobando leyes inconstitucionales, la respuesta en la Corte Constitucional seguirá sin duda alguna siendo la misma, queridos amigos, es decir, declaratorias de inconstitucionalidad a granel. Y en algún punto esa cuerda se va a tensar. De hecho, hoy el presidente anuncia ya una consulta popular. Uh-huh. En esa consulta popular, la respuesta del presidente es plantear una séptima pregunta incluyendo un sistema de control político a los miembros de la Corte Constitucional, cosa con la que yo estoy de acuerdo por si acaso. Desde siempre, no desde ahora, desde siempre he creído que no debe haber ningún órgano ni funcionario exento de control y responsabilidad. Y en Ecuador el único órgano que no responde por nada y ante nadie se llama Corte Ahora, Constitucional una y eso pregunta tampoco es técnica, adecuado. más allá de las convicciones, doctor Quintana, sobre esta pregunta que llevaría a los miembros de la Corte a eventualmente un juicio político. Se ha hablado mucho de someter a los jueces a fiscalización legislativa, pero esto no está contemplado en el marco constitucional vigente. La pregunta técnica que le decía es si es que no constituiría en el marco de la Constitución ecuatoriana una regresión institucional. No considero yo aquello. El Tribunal Constitucional, Gustavo, con la Constitución 98, también se sometía a control político del entonces Congreso Nacional. Lo que me parece, y no le puedo dar una respuesta certera porque debo revisar el anexo que todavía no se ha hecho público para ver cuál sería la causal de un posible control político a los miembros de la Corte. Evidentemente, ¿usted puede hacer control político a un funcionario judicial? La respuesta es sí. De hecho, el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos lo plantea. Lo que no podría ser admisible es que se emplee un mecanismo de fiscalización, un control político para destituir jueces por la toma de decisión. Eso no puede ocurrir. Pero si es que hay otra clase de incorrecciones, demoras injustificadas, actos de corrupción, actos arbitrarios dentro de una corte, eso se debe controlar. Y los miembros de una corte, por esas razones, tienen que ser responsables políticamente. Por ejemplo, no puede ser que usted se guarde un caso 5 o 6 años. Eso es falta al deber de debida diligencia y eso tiene que merecer una responsabilidad de carácter político. Lo que no puedo hacer es,
Usted tomó una decisión que al gobierno no le gusta, mañana le armo un juicio político. Eso no puede pasar. Pero insisto, Gustavo, para poder debatir esto, que es un tema interesante, hay que revisar el anexo y yo no estoy en la capacidad de darle todavía una respuesta porque si bien el presidente ha hecho públicas las preguntas, no ha hecho públicos los anexos. Y yo quisiera ver qué es lo que él plantea como causal para llevar a juicio político a los miembros de la Corte Constitucional. Pero en concepto general, estoy de acuerdo que los miembros de la Corte deben someterse a un régimen de control político. No tenemos tiempo para analizar cada una de las preguntas que ha publicado el presidente de la República como una primera propuesta. Quizá vale la pena mencionar que habla de temas como desde reducir el número de asambleístas y con esto modificar el sistema de elección, pasando por varios temas, aterrizando también nuevamente en juegos de azar en hoteles 5 estrellas. Sí, bueno, brevemente, porque me tengo también que Mm. conectar con otros colegas de ustedes. Eh, las dos primeras preguntas son temas que ya están aprobados por la Corte, bases militares y financiamiento estatal a organizaciones políticas, así que en eso ya no hay ninguna novedad. Luego vienen las preguntas sobre reducción de asamblea, de asambleístas en la legislatura y de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Ahí veo que vamos a tener algún problema porque el presidente, por lo que veo, sugiere la vía de la enmienda constitucional cuando los antecedentes en la Corte Constitucional nos sugieren la vía de la reforma parcial a la Constitución. Probablemente esa va a ser la respuesta que va a recibir por parte de la Corte Constitucional. Hay preguntas en las cuales se insiste, como es el caso del trabajo por horas, aunque ahora se lo busca concretar solamente para el sector turístico. Me parece en todo caso una buena pregunta, más la pregunta que ya hablábamos del tema de control político a los miembros de la Corte, y finalmente el tema de gallitos y juegos de azar y ese tipo de cosas al estilo de la consulta popular de Correa. Quitando esta pregunta absurda, eh, las otras 6 preguntas me parecen importantes, pero insisto, Gustavo, yo quiero esperar a revisar los anexos para ver cómo está planteada ya la redacción de la sugerencia de reforma para efectos de poder, digamos, dar una opinión. En todo caso, esto pasa a manos de la Corte, ya lo sabemos, y la Corte en los próximos días o semanas tendrá que dar un dictamen de calificación o de vía. Queridos amigos, les ruego me disculpen, me tengo que desconectar para estar en otro Así es, medio. estamos Un también sobre abrazo y el buenos tiempo. días. Gracias por su presencia. Han escuchado al abogado Ismael Quintana, académico experto en Derecho Constitucional. Son las